Esposos llenaban agua todos los días y la gente se burlaba. Nunca pensaron que luego pasaría esto. Queremos informar que esta historia, lamentablemente, no es una fantasía aislada. Es una realidad que enfrentan muchas comunidades en nuestro mundo debido al cambio climático y la falta de conciencia sobre la importancia de cuidar nuestros recursos naturales. Ojalá podamos aprender de esta desgarradora experiencia y tomar medidas con anticipación para proteger nuestro planeta y asegurar un futuro sostenible para todos. Era una tarde sofocante cuando María y Juan tuvieron el mismo sueño. El agua se agotaba en su ciudad. Ambos despertaron con una inquietud desesperada en el pecho y compartieron sus visiones durante el desayuno. Aunque sabían que eran solo sueños, una extraña angustia se apoderó de ellos, como si pudieran presagiar algo terrible. Decidieron salir juntos a la calle para advertir a sus vecinos sobre la posible escasez de agua. Caminaron de puerta en puerta, pero al mencionar su temor, notaron escepticismo y risas burlonas en las caras de quienes los escuchaban. ¿Se acaba el agua? Se mofaban algunos. María sentía un nudo en la garganta cada vez que veía cómo sus advertencias eran ignoradas. Ella conocía la importancia del agua, pero para muchos, esa preocupación era solo un capricho descabellado. Aún así, no se rindió. Junto a Juan, recorrió cada calle y plaza de la ciudad, implorando a las personas que tomaran precauciones y ahorraran agua, pero sus palabras caían en oídos sordos. La desesperación se apoderó de María. Sintió que nadie la tomaba en serio, ni siquiera su propia familia y amigos cercanos. Se sentía incomprendida y asustada ante la indiferencia de la comunidad. Cada mirada burlona, cada gesto de desdén, le generaba una sensación de impotencia. No obstante, María y Juan no se rindieron. Con valentía, comenzaron a distribuir volantes y a usar redes sociales para difundir su mensaje, esperando que alguien prestara atención. Sin embargo, el desdén general continuaba. Los días pasaron y el sueño seguía atormentándolos cada noche, aunque la desesperación no se desvanecía. María y Juan encontraron consuelo el uno en el otro. Sabían que, aunque el mundo no les creyera, al menos estaban juntos en su inquietud compartida. Los esposos, María y Juan, enfrentaron un torrente de emociones mientras eran humillados y rechazados por la ciudad que amaban y trataban de proteger. Cada piedra arrojada y cada herida física, emocional, que sufrieron parecía representar la indiferencia y las hostilidades de sus vecinos. A pesar de que sus intentos desesperados por advertir sobre la escasez de agua, nadie les prestaba atención y la burla y la crueldad se convirtieron en su amarga realidad. A medida que gastaban todo su dinero en comprar botellones grandes para almacenar agua de diversas fuentes, vieron cómo sus ahorros y recursos se agotaban rápidamente, se sacrificaron a sí mismos y a su bienestar, incluso pasando hambre con tal de asegurar que tendrían agua suficiente para sobrevivir. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron valorados, sino que los señalaron como locos y exagerados. A pesar de las humillaciones y la escasez de recursos básicos, María y Juan encontraron fuerzas para no rendirse. Decidieron retirarse al lugar más apartado, en el campo, donde construyeron una cabaña gigante y la llenaron de botellones de agua. Aunque seguía siendo un objeto de burla, su compromiso con la supervivencia y la convicción en sus advertencias se mantuvieron firmes. Con el tiempo, la cabaña se convirtió en una especie de fortaleza, una fábrica de almacenamiento de agua para su familia y para quienes finalmente reconocían la sabiduría de su preocupación. A pesar del paso de los años y de la reciente escasez de agua en la ciudad, algunos continuaron despreciándolos y considerándolos como excéntricos. Incluso su hijo menor, que ya no asistía a la escuela para ahorrar recursos, era objeto de burla por sus compañeros. Sin embargo, María y Juan, como padres amorosos y responsables, intentaron enseñarles sobre la importancia de la prevención y la sostenibilidad, sin importar lo que los demás pensaran.
Aunque nadie les daba crédito y la mayoría seguía burlándose de ellos, María y Juan nunca perdieron las esperanzas de que su mensaje llegara a oídos de toda la comunidad. Estaban dispuestos a soportar cualquier cantidad de humillaciones con tal de proteger el recurso más valioso, el agua. María y Juan sufrieron terribles tiempos mientras lidiaban con las humillaciones y el rechazo de la comunidad. Cada día se enfrentaban a miradas burlonas y comentarios despectivos que les recordaba su condición de locos por haberse adelantado al desastre que estaba por venir. Sin embargo, la cruel ironía de la situación se manifestó cuando de repente las lluvias dejaron de caer, el país se sumió en una sequía devastadora, los días se volvieron cada vez más calurosos, los campos se secaron, las cosechas fracasaron y los animales comenzaron a morir por falta de agua y de alimento. El río que solía ser la fuente de vida para la ciudad estaba completamente seco y los peces luchaban en vano para sobrevivir en los últimos charcos que quedaban. Las noticias se esparcieron rápidamente, alertando al país sobre la grave sequía que ya duraba 3 años, sin ni una sola gota de lluvia. La población entró en pánico, mientras la sed y la desesperación se apoderaban de todos. Nadie podía creer cómo de manera tan repentina todo se había vuelto un caos terrible. María y Juan, a pesar de sufrir también la escasez de agua, mantuvieron la calma. Su cabaña, convertida en una fortaleza de botellones de agua, se convirtió en un oasis en medio del desastre. Aunque habían sido objeto de burlas y desprecio, ahora algunos comenzaron a acudir a ellos en busca de ayuda y consejo. La desesperación se apoderó de la gente de la ciudad mientras la sequía persistía y el agua se volvía un recurso cada vez más escaso y valioso. Cada día que pasaba sin lluvia, el caos se intensificaba. Las cosechas continuaban fracasando y la sed se convertía en una tortura para todos. En medio de esta crisis, algo inesperado ocurrió. Los esposos Juan y María, quienes una vez fueron objeto de burlas y humillaciones, se encontraron con una oportunidad única. Los millonarios, preocupados por asegurarse el acceso del agua en medio de la sequía, llegaron a la ciudad dispuestos a comprar el preciado líquido a cualquier precio. María y Juan, quienes habían almacenado cuidadosamente el agua durante años, se convirtieron en los proveedores más solicitados y exclusivos. El agua se volvió tan cara que solo los millonarios podían comprarla, dejando a la gran mayoría de la población sin tener acceso a este recurso esencial. Con el dinero obtenido en estas ventas, María y Juan contrataron un equipo de seguridad para proteger su valiosa reserva de agua de posibles robos o saqueos. Además, comenzaron a pagar a algunos empleados con bidones de agua, ya que el dinero había perdido casi todo su valor en medio de la crisis. La ciudad se encontraba sumida en un caos mayor. Mientras algunos se enriquecían, muchos otros sufrían y luchaban para sobrevivir en condiciones extremas. Los que alguna vez se burlaron de María y Juan, ahora se arrepentían amargamente, lamentando no haber tomado en serio sus advertencias, y ruegan por una gota de agua que ahora escaseaba. Los esposos se encontraban en una posición inusual. Habían pasado de ser señalados como locos a ser millonarios gracias a la escasez de agua. Sin embargo, a pesar de su riqueza, no olvidaron la angustia y el sufrimiento que experimentaron en el pasado, y tampoco ignoraron el desesperado llamado de aquellos que no podían permitirse comprar el agua que necesitaban para sobrevivir. Con el tiempo, la situación se volvió insostenible y la tensión en la ciudad aumentó. María y Juan, con corazones compasivos, decidieron tomar una decisión difícil. Comenzaron a ofrecer parte de su agua a precios más razonables para aquellos que lo necesitaban desesperadamente, incluso a pesar de las ofertas millonarias de los más adinerados. Aunque el daño ya estaba hecho y la ciudad estaba dividida por la desigualdad y la desesperación, la generosidad de María y Juan logró aliviar en cierta medida el sufrimiento de algunos. No obstante, la elección fue dolorosa y dejó un profundo impacto en la ciudad, que aprendió de manera dura la importancia de escuchar y actuar ante las advertencias
de aquellos que ven más allá de lo evidente. A medida que la sequía persistía y el caos se apoderaba de la ciudad, la desesperación llevó a muchas personas a tomar la difícil decisión de abandonar su país en busca de una mejor vida en el extranjero. Algunos partieron en aviones y barcos, mientras que otros, en condiciones desesperadas, se aventuraron a cruzar fronteras nadando. La situación se había vuelto extremadamente difícil para la población, y la sed, el hambre y la escasez de recursos habían llevado a la desesperación a niveles inimaginables. Sin embargo, la tragedia también había traído una reflexión profunda en la comunidad, recordándoles que habían olvidado sus valores y la conexión con la espiritualidad. En medio de esta situación, María y Juan, los esposos que una vez fueron objeto de burlas, se convirtieron en figuras importantes en la comunidad. Su riqueza acumulada gracias a la venta de agua a los millonarios les permitió ayudar a aquellos que se quedaron atrás y no podían permitirse escapar del país. Comenzaron a financiar proyectos de ayuda humanitaria, proporcionando alimentos, medicinas y agua a quienes más lo necesitaban. Aunque no se sabía por qué habían sido los elegidos para llevar el mensaje de advertencia, su presencia y generosidad inspiraron a aquellos que aún permanecían en el país a buscar el perdón y a reconectar con su fe. A medida que más personas recibían ayuda de los esposos, se creó un movimiento de solidaridad y compasión entre los habitantes que aún permanecían en esta ciudad. Pero a pesar de sus esfuerzos y generosidad, el éxodo continuó y cada vez quedaban menos personas en aquel país. Las muertes y tragedias se multiplicaron y las esperanzas de un cambio comenzaban a desvanecerse. El país, alguna vez próspero y lleno de vida, se había convertido en un lugar desolador y triste, pero aquellos que aún permanecían, guiados por los mensajes de María y Juan, buscaron consuelo en su fe y sus oraciones, reconocieron que habían cometido errores al alejarse de sus valores y creencias, y ahora luchaban por encontrar redención y perdón. Los esposos, a pesar de su riqueza, no encontraron alegría en su fortuna adquirida a raíz de la crisis. Su corazón estaba con aquellos que sufrían, y en lugar de huir, decidieron quedarse para ayudar en lo que pudieran. La desesperación y el sufrimiento alcanzaron su punto máximo en la ciudad cuando, a pesar de las fervientes cadenas de oraciones y súplicas de la comunidad, la lluvia no llegaba. La sequía se prolongó, el agua se agotó en todas partes y ni siquiera el dinero pudo proporcionar alivio. La población se estaba debilitando y la muerte acechaba cada esquina. La gente finalmente comprendió que habían ignorado las advertencias de María y Juan. Esa familia que una vez fue despreciada y ridiculizada, se dieron cuenta de que habían actuado de manera irresponsable, olvidando sus valores y la importancia de cuidar el agua y el medio ambiente. La cadena de oración, aunque llena de fe y esperanza, no era suficiente para revertir la situación. La ciudad se enfrentó a un duro castigo por su negligencia y falta de conciencia. Sin embargo, tras mucho tiempo de angustia y castigo, finalmente la lluvia llegó. La comunidad entera sintió un alivio abrumador cuando las primeras gotas cayeron del cielo. Era un momento de regocijo, mezclado con profundo arrepentimiento. Las personas se unieron en gratitud por el tan esperado regreso del agua, pero también en remordimiento por no haber escuchado a María y a Juan. Ahora, aquella familia que reveló la advertencia y vivió la angustia se han convertido en un símbolo de conciencia y responsabilidad ambiental. La ciudad aprendió una valiosa lección de la adversidad y la pérdida. Hoy en día, todos llevan en su corazón la memoria de aquellos que fallecieron durante estos tiempos difíciles y recuerdan el impacto devastador que la indiferencia y el egoísmo pueden tener en la comunidad y en el entorno. María y Juan, aunque ahora reconocidos por su sabiduría y advertencias, no alardean de su papel en este proceso. Su objetivo no es ser vistos como héroes, sino recordar constantemente a la población la importancia de cuidar y preservar el agua, así como de actuar con responsabilidad hacia el medio ambiente y sus semejantes. La ciudad aprendió que no basta con orar, sino que la acción consistente y la solidaridad
son fundamentales para enfrentar los desafíos que la naturaleza y la vida nos presentan. La comunidad ha aprendido a honrar la memoria de quienes fallecieron y mantienen viva la lección aprendida para generaciones futuras. La historia de aquella ciudad se convirtió en un recordatorio eterno de la importancia de la empatía, la humildad y la responsabilidad y protección de los recursos naturales y el bienestar de la humanidad en su conjunto. Hoy, la ciudad ha cambiado y ha sido transformada por la sabiduría y el coraje de aquella familia, cuyo legado trasciende en el tiempo y el espacio. Con el paso del tiempo, la historia de María y Juan se convirtió en el mito legendario que trascendió generaciones. El drama de la sequía y el caos, el misterio de por qué fueron elegidos para llevar el mensaje, la intervención de Dios en la naturaleza y la aventura de sobrevivir en un mundo sediento quedaron grabados en la memoria colectiva de la ciudad. Pero la leyenda no se detuvo allí. Muchos creían que había algo más detrás de esta historia, algo más detrás de esta familia, algo más profundo y misterioso que los convirtió en portadores de una advertencia divina. Se tejieron rumores sobre cómo Dios había hablado a María en sueños, otorgándole una sabiduría sobrenatural y la visión de la sequía venidera. Otros afirmaban haber visto ángeles protegiendo la cabaña de los esposos durante las épocas más difíciles, asegurando que Dios estaba con ellos. La pasión y el amor que María y Juan compartieron durante esos tiempos desafiantes también fueron parte del mito. Su unión inquebrantable y la fortaleza de su amor los convirtieron en un ejemplo para los demás. Los que alguna vez los subestimaron, ahora los admiraban y respetaban profundamente. Además, la lección sobre el agua y el medio ambiente, la historia de María y Juan dejó una enseñanza sobre el poder del amor y la unidad. Muchos consideraban que fue precisamente ese amor incondicional el que les otorgó la fuerza para enfrentar el caos y la tragedia. La riqueza acumulada por los esposos, aunque significativa, no fue motivo de ostentación ni de ambición desmedida. En cambio, utilizaron su dinero para financiar proyectos que ayudaban a reconstruir la ciudad y apoyar a quienes más lo necesitaban. Su generosidad se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad, recordándoles que la verdadera riqueza está en el servicio a los demás. Sin embargo, el misterio más grande de todos fue el porqué de la elección de María y Juan para llevar el mensaje. Algunos creían que era un acto divino para recordar a la humanidad su deber de cuidar y proteger el mundo que se les había dado. Otros sostenían que había un propósito más profundo y místico detrás de su papel en esta historia. Con el tiempo, la ciudad volvió a prosperar gracias a la unidad y a la conciencia colectiva que surgió a la raíz de la crisis. La historia de María y Juan se convirtió en un legado perdurable que inspiró a generaciones futuras a cuidar y preservar la naturaleza, así como valorar el amor y la compasión en la vida cotidiana. El mito de esta familia dejó una huella imborrable en la ciudad y en el corazón de aquellos quienes escucharon su historia. Y en los días de sequía, cuando el sol brilla implacablemente, la gente recordaba la lección de María y Juan, una lección que trascendió en tiempo y se convirtió en una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Dedicado a todos aquellos que han experimentado la dolorosa escasez de agua en Uruguay. A través de esta historia, quiero resaltar la importancia del valor del agua, un tesoro que a menudo damos por sentado. Nuestro Uruguay, con su rica naturaleza y corazón generoso, merece una atención especial para conservar este recurso vital y protegerlo para las generaciones venideras. Que esta narración sea un recordatorio eterno de lo que podemos lograr cuando nos unimos y protegemos realmente lo que importa: nuestro hogar, nuestra gente, nuestro precioso recurso del agua. Nunca olvidemos su valor y cuidemos de él como el tesoro que es. Con gratitud y respeto, Sensaciones del Alma.